Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hacer un nuevo capítulo de Al día con las guías. En esta ocasión haremos una actualización en falla cardíaca con dos nuevas guías o documentos que han salido al respecto. El primero de ellos es el documento de la nueva definición universal de falla cardíaca que se creó en consenso con tres sociedades: la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, la Sociedad Japonesa de Falla Cardíaca y la más importante, la Sociedad Europea de Cardiología. Y adicionalmente, a inicios de año salió un artículo de una actualización en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es exclusiva de fracción de eyección reducida, del American College of Cardiology, en el journal de ellos, que pues es el famoso JACC. La idea sería entonces hacer inicialmente una descripción de lo que es esta nueva definición para posteriormente ahondar en lo que sería la parte del manejo. Les quiero comentar que este domingo voy a publicar un video más o menos relacionado de cómo armé esta presentación, de cómo aproximarse a la actualización de las guías en mi canal personal Andrés FMed. Por si quieren ir a seguirme, si quieren estar pendientes el domingo que lo voy a publicar, pueden activar las notificaciones y ahí estará, pues les llegará la notificación. Adicionalmente, recuerden que si quieren apoyar todo este tipo de contenido que estamos ofreciendo para ustedes en el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita y déjenos un comentario sabiendo qué tal les pareció el video, cualquier duda que tengan al respecto y de qué otros temas, qué otras guías les gustaría que hiciéramos una actualización al respecto. Adicionalmente, los invito a seguirnos en nuestro Instagram @tutoríasmedicinainterna, por donde estamos compartiendo con ustedes cada que publicamos un video, cada que tenemos algún evento o algo por el estilo. Y los invito a seguirme en mi página de Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes casos clínicos, artículos de actualización, entre muchas otras cosas. No siendo nada más, comencemos. Demos inicio entonces a lo que sería nuestra presentación de actualización en falla cardíaca en términos de definición y manejo. Como les comenté en la introducción, la definición va a estar basada en la actualización de la definición universal que salió recientemente, y el manejo va a ser alusión a lo que es la actualización en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es muy importante tener eso en cuenta, solo es de la reducida que sacó el JACC. En términos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada han salido muchas cosas nuevas muy interesantes. Si quieren que hagamos también una actualización de eso, déjennoslo saber por favor en los comentarios y con todo gusto empezaremos entonces a preparar también esa actualización. Empecemos entonces con lo que sería pues una breve introducción, y lo primero que tendríamos que mencionar es que pues estas tres sociedades, estos tres señores por así decirlo, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad de Falla Cardíaca Americana y la Sociedad de Falla Cardíaca Japonesa, dicen como, bueno, nos toca hacer una definición universal, nos toca hacer un consenso en cuanto a cómo vamos a definir la falla cardíaca. Y la razón por la cual ellos dicen esto es porque dicen, vean, necesitamos como tal estandarizar una definición, porque cada guía tiene como su propia definición, cada guía tiene unos distintos parámetros que utiliza para clasificar y diagnosticar la falla cardíaca. Y además esto está perjudicando en términos de investigación, porque tenemos algunos estudios con un medicamento que utilizan X definición de falla cardíaca, pero otro estudio con el mismo medicamento utiliza Y definición de falla cardíaca. Y eso no permite que los podamos comparar, que los podamos integrar. Entonces tenemos que, digamos, como hacer una definición universal para de esa manera que todos estemos hablando el mismo idioma, por así decirlo. Y ellos mismos dicen que van a hacer eso y que se van a poner en la tarea de hacer una revisión periódica. La primera va a ser a un año de esta publicación, es decir, que en un año tendremos nuevamente video de definición de falla cardíaca, y posteriormente van a definir la periodicidad conforme a eso, básicamente para ir actualizando conforme a la nueva evidencia que vaya surgiendo en términos de la parte de falla cardíaca. Anteriormente, las definiciones que habían, teníamos la definición de la baja, teníamos la definición europea, teníamos la definición japonesa, y así han habido pues muchas otras definiciones que ustedes mismos podrán encontrar. La definición clásica de los libros que dice que es un diagnóstico clínico de signos y síntomas de congestión, en fin. Pero digamos que si uno ve, todas las definiciones abarcan como tres aspectos claves. El primero, que sí o sí todas están de acuerdo que tiene que haber, es que debe haber presencia de signos y síntomas. Sin presencia de signos y síntomas no existe falla cardíaca. Ojo, eso no quiere decir que si alguien tuvo signos y síntomas y ahora no, ya no tenga falla cardíaca. Ahí está, es en tratamiento. Pero para el debut, por así decirlo, y el diagnóstico deben de existir signos y síntomas. Segundo componente clave, debe haber alteración cardíaca, sea estructural o funcional. Debe haber una alteración en el funcionamiento o en la anatomía del corazón, que es el que está llevando y es el causante
de esos signos y esos síntomas. Y finalmente, debe haber una evidencia objetiva de congestión. Este es quizá el punto más como debatible, en donde uno diría hay unas que sí la tienen, hay otras que no tanto. Entonces digamos que ellos dicen, bueno, nos toca tratar de coger toda una definición que trate de abarcar estos aspectos clave, para que de esa manera todos hablemos el mismo idioma y digamos que se cumplan los parámetros necesarios para realmente estar 100% seguros de que estamos definiendo y diagnosticando una falla cardíaca conforme a esta nueva definición que van a crear. ¿Cuáles son los problemas que ellos dicen que hay con las definiciones previamente existentes a la fecha que se publica este artículo? Lo primero es que son ambiguas, ¿sí? Lo primero es que son ambiguas, sobre todo las que hablábamos que solo hablan de signos y síntomas. Lo segundo es que no están adecuadamente estandarizadas en términos de sensibilidad y especificidad para que tengan una adecuada precisión diagnóstica. Lo tercero es que hay definiciones aleatorias en los ensayos clínicos y lo otro es que también hay dudas en cuanto a cuál es la diferencia entre falla cardíaca versus cardiomiopatía, siendo la falla cardíaca un síndrome y la cardiomiopatía siendo una afección propiamente orgánica. Por eso hablamos de cardiomiopatía hipertrófica, restrictiva. No estamos hablando de una patología como tal coronaria, perdón, cardíaca, pero no necesariamente esa patología está llevando unos síntomas. Cuando esta lleva unos síntomas, genera una falla cardíaca. Pero eso no quiere decir que toda falla cardíaca deba ser por una cardiomiopatía. Hay sistemas que han tratado de unirlas como el MOGES. En fin, digamos que no hay una adecuada estandarización en cuanto a estos términos. Adicionalmente, digamos que cuando uno piensa, listo, en la definición se habla de síntomas, hay una subjetividad en cuanto a esos síntomas que puede llevar a la confusión, especialmente en los pacientes. Porque un paciente anciano dice, para mí es normal tener disnea después de caminar 100 metros, mientras que un paciente joven no. Pero realmente es normal en alguno de los dos. ¿Desde cuándo son síntomas? ¿Desde cuándo es normalidad? Y de igual manera, cada paciente tiene un distinto umbral a partir del cual habla de un empeoramiento. Para un joven, esos 100 metros ya es un empeoramiento y es un deterioro de su clase funcional. Para un anciano que quizás rara vez camina esos 100 metros, él de pronto no lo vea con un empeoramiento y no lo reporte. Entonces, digamos que eso genera cierto grado de subjetividad, especialmente en los pacientes, pero también en los clínicos. Hay personas en las cuales algo puede ser evidencia de congestión o de deterioro y para otro clínico, para otro médico, no. Y el otro problema que existe con los síntomas, que es lo que les estaba recalcando ahorita que hablamos de la definición, es que existe, como siempre se hace énfasis en que la falla cardíaca tiene que tener signos y síntomas, tiene que tener signos y síntomas. Eso ha llevado a que exista una falsa creencia de que la ausencia de síntomas es igual a que dejó de existir la falla cardíaca, cuando realmente es que el paciente está en tratamiento de su falla cardíaca. Siguiente problema con la definición, los péptidos natriuréticos. Digamos que los péptidos natriuréticos son un plus porque definitivamente aumenta la sensibilidad. El hecho de adicionar un biomarcador a una definición de una patología siempre va a ser algo bueno, en términos de que le suma, le adiciona a esas propiedades y a esa fuerza diagnóstica de esa definición. ¿Cuál es el problema de los péptidos natriuréticos? Que tiene ciertas limitaciones. Hay otras causas de elevación. El uso de los inhibidores de la neprilicina eleva, por ejemplo, el BNP, no el NT-proBNP, pero sí eleva el BNP. Y además el problema es que no todo el mundo o no todas las definiciones creadas hasta el momento incluyen a los péptidos natriuréticos dentro de su definición. Entonces hay unas que sí añaden el biomarcador y hay otras que no. Adicionalmente, la otra problema que tenemos con la definición es la FEBI. Digamos que, como todos sabrán, si ya se han visto falla cardíaca o por lo menos ya tienen cierto conocimiento al respecto, saben que la principal clasificación para todo, para el pronóstico del paciente, para el manejo, para los ensayos clínicos que se hacen actualmente, dividen a los pacientes de acuerdo a su FEBI. FEBI conservada, moderadamente reducida y FEBI reducida como tal. La FEBI, ¿cuál es el problema? Que es moderadamente reducida, que aquí yo estoy hablando en términos de la guía europea porque es la que yo por lo menos pues adopto para mi práctica clínica. Hay una ausencia de consenso en cuanto a cómo se debe manejar realmente y cómo se debe llamar. Hay gente que ni siquiera la llama moderadamente reducida. Y el otro problema es que no tenemos ni idea, digamos que hay mucha falta de evidencia en términos fisiopatológicos, diagnósticos, pronósticos, terapéuticos de este grupo de pacientes. No se sabe si en ellos la fisiopatología es la misma de la FEBI reducida, donde es más términos cardiopatía dilatada, o si es más de FEBI conservada, que es más cardiopatía hipertensiva, problemas de llenado ventricular, diagnóstico cómo se hace bien, el manejo será que finalmente sí le sirven las cosas de la FEBI reducida o no le sirven y entonces nos quedamos como FEBI preservada. Hay muchos problemas en esa definición y además eso genera una variabilidad interobservadora. En general calcular una FEBI hace que haya una variabilidad entre los observadores y esa puede ser la diferencia entre clasificar a alguien en FEBI reducida y en FEBI moderadamente reducida. Y adicionalmente hay necesidad de otros elementos clasificatorios, o digamos que dicen,
definitivamente no nos podemos quedar solo con la FEBI, va a llegar un punto y la idea es llegar a ese punto en el cual incluyamos otros elementos estructurales del corazón, eh, digamos en esta parte de los elementos clasificatorios. En cuanto a el otro problema que tenemos con la definición, la estadificación de la bajada ACC, que muchos conocerán que es una clasificación de A, B, C, D, cuando el paciente está en factor de riesgo, alteración estructural sin síntomas, síntomas con alteración estructural y refractariedad. Esta clasificación de la baja presupone un problema en el sentido de que si ustedes piensan el estadio A y el estadio B de la AJA, que ellos lo llaman como estadios de falla cardíaca, no son falla cardíaca porque son pacientes que están en riesgo o que tienen una alteración estructural, pero nunca han desarrollado síntomas. Entonces no sería falla cardíaca porque hemos dicho que sí o sí deben haber signos y síntomas. Entonces, digamos que lo que nos dicen es que esta clasificación sería más bien como cambiarle un poquito la terminología en términos de que son factores de riesgos como una prefalla cardíaca para enfocarnos en lo que sería la prevención de la patología. Y el otro problema que existe con esta clasificación de la baja de ABCD es que muchas veces uno queda con la idea de que la evolución de la falla cardíaca es así, ABCD es unidireccional, cuando realmente puede haber reversibilidad, cuando se pueden saltar pasos. Entonces digamos que eso es otro problema que presupone esta clasificación. Y el otro problema adicional es que pues, los pacientes no la entienden. Si uno le dice a un paciente, no, es que usted tiene un riesgo de falla cardíaca, es una falla cardíaca estadio A, pero no tiene falla cardíaca, ¿qué significa eso realmente? Y existen muchas otras clasificaciones que se han creado. Ustedes saben que existe la del NIHA, la de la FEBI, como hablamos, también puede haber de etiológica, existe una anatómica de falla cardíaca derecha-izquierda, la de la baja que hablamos de ABCDE, el sistema Mouges, el Intermax. Hay muchas clasificaciones que a fin de cuentas nunca las hemos estandarizado para decir esto es lo que tenemos que utilizar todos. Y esto es lo que trata de resolver entonces este nuevo documento que se publica. ¿Cuál es la solución que proponen ellos? Ellos dicen, bueno, nos va a tocar crear una clasificación que combine varios aspectos. Y aquí ellos en el artículo dicen, vea, si uno piensa, el EPOC tiene una clasificación funcional, tiene una clasificación sintomática, tiene una clasificación epidemiológica, y esto le ayuda o digamos le suma mucho a la clasificación y al manejo de la patología. Lo mismo ocurre en la FA, entonces ellos dicen tenemos que aprender de ellos y tenemos que tratar de crear una clasificación que combine diversos aspectos epidemiológicos, numéricos, metas de marcadores, sintomáticos, etc. Entonces, además ellos dicen tenemos que incluir en esta nueva definición los gaps actuales que tenemos en términos y aclarar ciertos términos. Porque, por ejemplo, cada vez más se habla en los estudios de lo que es la FEBI recuperada o mejorada. Un paciente que lo diagnostico con FEBI tumbada, pero cuando le hago un control, la FEBI se le subió. Ya volvió a estar una FEBI moderadamente reducida o por lo menos preservada. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los tratamos a ellos y cómo los definimos realmente? Lo otro es las exacerbaciones. Hay mucha duda en cuanto a cómo se deberían determinar o no las exacerbaciones, porque para muchas personas que requiere como tal una hospitalización cuando realmente no es así. Un paciente que simplemente hace un deterioro de síntomas, así se maneja en la casa, eso es una exacerbación. Y eso me quiere decir que ese paciente está mal manejado y que le tengo que poner cuidado para hacerle un ajuste a su manejo. Y lo otro es la diferencia entre estable versus remisión. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero digamos que esta guía va muy en contra de decir que porque un paciente está igual, es decir, le inicié un manejo y le quité los síntomas y listo, que está en remisión. No están o que está estable. Ellos no están de todo acuerdo con esto, porque lo que dicen es que el paciente debe mejorar. Si no ha mejorado, está con un riesgo latente y ese paciente en cualquier momento se puede deteriorar. Entonces ya vamos a hablar de cómo ellos determinan los factores de cómo vamos a definir si está en remisión versus estable, cómo vamos a definir refractario y demás. Y esta es la solución a la que llegan. Esta es su nueva definición. Ellos dicen, vea, la falla cardíaca se va a definir así. Es un paciente que debe tener signos y síntomas de falla cardíaca que deben ser causados por una alteración estructural o funcional del corazón. Entonces tenemos un primer componente que es que deben haber síntomas. Un segundo componente que es que debe haber una alteración estructural. Un tercer componente que es que debe haber elevación de péptidos natriuréticos. Y un cuarto, o más bien un tercer componente que está acá, ¿cierto? Que sería la acumulación de estos dos, que es que haya una evidencia objetiva o que haya una forma de yo determinar realmente si el paciente está congestivo, que puede ser, pongamos un 3.1 con elevación de péptidos natriuréticos o un 3.2 con una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica.
Entonces digamos que son tres componentes, el tercero lo dividimos en dos y cada uno de ellos tiene como sus particularidades. Entonces diluyamos, por así decirlo, cada uno de estos componentes para entender realmente cómo vamos a definir la falla cardíaca. Empecemos entonces con lo que serían los síntomas. En los síntomas de falla cardíaca ellos nos ponen esta tabla en la cual nos dicen que hay síntomas típicos y síntomas menos típicos y en términos de signos nos hablan en especificidad, muy específicos y no tan específicos. En los síntomas típicos tenemos todo lo que tiene que ver principalmente con la disnea, la fatiga, la disnea de esfuerzo, etc. Vean, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga y nos ponen algo del edema. Por su parte, digamos, en menos típico, ¿cierto? Nos ponen lo que sería tos nocturna, sibilancias, que se sientan como con distensión abdominal, que tengan una, digamos, saciedad postprandial muy temprana, pérdida del apetito, entre otras, que ya no son tan específicas. Nos meten unos términos acá, ortopnea, ¿cierto? Que recuerden que ortopnea es la disnea al acostarse y vendopnea, recuerden que dopnea es la disnea al inclinarse, por si alguno está, pues, digamos, preguntándose qué puede ser eso. Y en términos de signos de falla cardíaca nos ponen unos muy específicos, como elevación de la presión yugular venosa. El tercer ruido cardíaco, recuerden que este siempre es el hallazgo más específico de falla cardíaca en todas las, digamos, revisiones que se han hecho. Lo que tenga un ruido adicional tanto de tercer como de cuarto ruido, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular y Cheyne-Stokes por alteraciones de perfusión de tallo. Y en términos de menos específicos ya nos habla de otras causas de edema, edema pulmonar, ganancia de peso. Fíjense que si bien el edema es muy característico de la falla cardíaca, no es tan específico, porque pues el edema me lo pueden causar muchas otras causas diferentes a la falla cardíaca. Cirrosis, nefrótico, algún trombo en una pierna, todo este tipo de cosas. Pero entonces digamos que hay un montón de síntomas. En mi opinión, yo creo que esta organización no es tan buena, no hace que uno se le queden tanto las cosas. Y en el video que nosotros ya tenemos publicado de falla cardíaca, tanto Santiago como yo, les dividimos los síntomas más bien en dos. Piensen en síntomas anterógrados y en síntomas retrógrados. Básicamente, si mi corazón no está funcionando y está acumulando sangre hacia atrás, pues voy a generar todo lo que tenga que ver con congestión, ¿cierto? Entonces, si el problema es del ventrículo izquierdo y acumulo sangre hacia atrás, voy a tener congestión pulmonar, estertores y demás. Y si tengo problemas de ventrículo derecho y congestión hacia atrás, voy a tener congestión sistémica. Entonces, ingurgitación yugular, organomegalias, edema de miembros inferiores, etc. Y en términos, eso era retrógrados, qué pena con ustedes. Y en términos anterógrados, pues sería problemas de bomba de falla cardíaca, que no estoy perfundiendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con signos de hipoperfusión, con alteración en el estado de la conciencia, con caquexia, todo eso también va a estar incluido en la parte de la falla cardíaca. Entonces, fíjense cómo quizá esta organización tiene un poco más de lógica en vez de aprenderse una tabla como estas o algo por el estilo. Primer componente, síntomas. Entonces deben haber síntomas. ¿Listo? Primer componente. Segundo componente, alteración cardíaca, que como vimos puede ser estructural o funcional. Estructural, ¿cómo va a ser? Va a ser una FEBI menor al 50%, la más importante a tener en cuenta, pero las otras alteraciones que yo puedo evidenciar que sí o sí deben ser con un ECO-TT, mensaje súper clave, yo diagnostico o determino alteración cardíaca funcional o estructural con un ECO-TT. Crecimiento de cámaras cardíacas, unas alteraciones, digamos, de velocidades de flujo a través de válvula mitral con un E sobre E' mayor a 15, hipertrofia ventricular moderada o severa y afección valvular moderada o severa. Si tiene alguna de estas, tiene una alteración cardíaca. Entonces, tiene síntomas, tiene alteración cardíaca, lo que queda es entonces objetivizar la congestión. Y como vimos, esto se puede hacer o con péptidos natriuréticos o con otra forma de objetivización de congestión pulmonar o sistémica. Entonces hablemos del primero como el 3.1 que les había mencionado, que eran los péptidos natriuréticos. Entonces en los péptidos natriuréticos, básicamente recordar siempre los valores, no han cambiado. A nivel ambulatorio, el BNP por encima de 35 y el NT-proBNP por encima de 125 están elevados, son sugestivos de congestión. Y a nivel de un paciente hospitalizado descompensado, es mayor a 100 o mayor a 300 el NT-proBNP. Aquí en la guía nos hablan de que no quieren decir que lo tengamos que hacer así, pero parece que a futuro podría ser un cambio que se podría hacer así como se le han venido haciendo cambios, por ejemplo, al dímero D en TEP, en donde nos dicen considere cambios de cortes en patologías específicas o conforme a la edad. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, en 50 a 75 años se debería utilizar un NT-proBNP mayor a 900 en hospitalización o descompensada y en mayores de 75 años en 1800.
Por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular se debería considerar una elevación del 20 al 30%. Entonces, digamos que hay es algunos ajustes que les falta evidencia, pero que quizá a futuro sea algo que se va a venir con las nuevas definiciones y cuando hagan estas actualizaciones periódicas que mencionamos que van a hacer. Es muy importante con los péptidos natriuréticos, como les había mencionado al inicio, tiene otras causas de elevación. Causas cardiovasculares como TEP, como miocarditis, como cardiomiopatías que no necesariamente tienen falla cardíaca. Contusión cardíaca. Causas no cardíacas, muy importante recordar acá, la enfermedad renal y la enfermedad hepática, pero también anemia severa, alteraciones metabólicas severas y así sucesivamente. Y adicionalmente tenemos causas de disminución de péptidos natriuréticos, como obesidad o como enfermedad pericárdica. Entonces es muy importante tener en cuenta estos diferenciales, porque si uno sabe que un paciente tiene de entrada una causa por la cual puede tener el péptido natriurético alto, pues quizás esa no sea la mejor forma de objetivizar la congestión para el diagnóstico de la falla cardíaca. Quizá ahí nos vamos a los otros que hablan ellos, que es la congestión objetiva. ¿Cómo dicen ellos que uno debe hacer esto? Y aquí pasamos nuevamente. Si ustedes se fijan es con paraclínicos. Paraclínicos, no es con clínica. Ese término de que la falla cardíaca es un diagnóstico clínico, no. Desde el 2016 la guía europea dijo no y aquí nos lo están reafirmando. Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar o objetivizar esta congestión? Con una radiografía de tórax que me evidencie un edema pulmonar sugestivo de cardiogénico, sea en fase intersticial o alveolar, con aumento en las presiones de llenado en el ecocardiograma, o un cateterismo derecho de arteria pulmonar que me evidencie un aumento en las presiones de llenado. Sin embargo, ellos dicen, bueno, si esto no existe, alguien que sea un experto, sea un muy buen clínico y tenga experiencia en medir presión yugular venosa, lo puede hacer y eso lo vamos a aceptar como una evidencia objetiva de congestión para el diagnóstico de la falla cardíaca. Y esa sería entonces la definición, ese sería el resumen de la definición, ¿listo? Si continuamos entonces, podríamos decir que las patologías asociadas o lo que ellos dicen como las patologías que nos podrían complicar quizá un poco el diagnóstico y hacen alusión a algunas. Por ejemplo, dicen en falla derecha, ¿cierto? La falla derecha. Se va a considerar falla derecha como falla cardíaca solo si es debida a falla izquierda o una patología cardíaca primaria. El famoso cor pulmonale, que básicamente es cuando tengo un problema pulmonar que me genera una hipertensión pulmonar y eso me tumba el gasto cardíaco derecho, no es una falla cardíaca, porque no es una alteración cardíaca, es lo que dicen ellos. Síndrome coronario agudo es muy importante tener en cuenta que puede coexistir con la falla cardíaca y la falla cardíaca complica al síndrome coronario agudo de una forma aguda o de una forma crónica, es decir, el paciente puede tener una descompensación o una falla cardíaca agudizada por la disfunción miocárdica que puede resolver con el tiempo. O puede tener un paciente que ya queda con una cardiopatía isquémica severa y queda con una falla cardíaca crónica. Shock cardiogénico, ellos dicen, bueno, sí, es una forma de falla cardíaca, pero no le vamos a cambiar el nombre porque el hecho de hablar de shock cardiogénico hace que la gente diga, uy, shock, ¿cómo así? Y la gente se alarme, entienda la urgencia y la importancia de un manejo rápido de esta etiología. Hipertensión, recordar que puede ser una complicación tanto aguda como crónica, aguda en el término de una crisis hipertensiva y crónica en el término ya de la cardiopatía hipertensiva inicialmente hipertrófica y posteriormente dilatada. Valvulopatías, básicamente la mencionan para recordar que puede haber un posible manejo quirúrgico específico, especialmente cuando es valvulopatía mitral. Cardiopatías congénitas, perdón. La falla cardíaca asociada a cardiopatías congénitas puede ser primaria, es decir, la propia cardiopatía congénita es una falla cardíaca, o secundaria cuando le hacen una corrección. Tienen que hacer comunicaciones, algo por el estilo, y eso lleva a que el paciente genere una falla cardíaca. Patologías de alto gasto, muy importante tenerlas en cuenta porque a veces pueden ser de difícil diagnóstico. Suelen ser patologías extracardíacas que tienen congestión, frecuencia cardíaca elevada y vasodilatación periférica. Ellos dicen que esto del alto gasto no se sabe muy bien si es o no una falla cardíaca y aclaran que esto necesita una clasificación y una definición aparte. O sea, teóricamente no sería per se una falla cardíaca. ¿Cuál es la importancia o por qué ellos mencionan este tipo de patologías asociadas? Porque pues van a tener manejos específicos que van más allá del espectro del manejo único y exclusivo de la falla cardíaca. Es como la única razón de mencionarlos. Otras consideraciones que se mencionan en el documento, recordar que la falla cardíaca también puede ser una complicación de otras patologías, como tromboembolismo pulmonar, fibrilación auricular, y recordar que no toda congestión es falla cardíaca. Uno siempre tiene que valorar los diferenciales y que no son excluyentes. Uno puede tener una falla cardíaca con otra causa que también lleva a congestión. Y ahí toca ponerse a determinar, bueno, ¿está descompensada o no la falla cardíaca? El problema es más de la otra patología o cómo voy a manejar aquí en este escenario a este paciente.
Una vez ellos concluyen esto, dicen, bueno, ahora hablemos de las clasificaciones, ¿cierto? Una vez yo diagnostico la falla cardíaca, tengo que clasificarla. Y la primera clasificación a la cual hace la alusión es como a la historia natural de la enfermedad o a los estadios de la enfermedad, que era la previa clasificación de la baja de A, B, C y D. Ellos dicen, vamos a quitar eso, o pues, bueno, siguen manteniendo estadio A, B, C y D, pero ya no van a ser estadios de falla cardíaca. La falla cardíaca como tal es a partir del estadio C. Mientras que el estadio A, que es el paciente que tiene una alteración estructural sin síntomas, perdón, que tiene un factor de riesgo sin alteración estructural, como hipertensión, como diabetes, como obesidad, ese paciente está en riesgo de falla cardíaca. Ese va a ser el estadio A. El estadio B es el paciente que tiene una alteración estructural cardíaca, ¿cierto? Alguna alteración funcional o estructural del corazón sin síntomas. Y esa va a ser la pre-falla cardíaca. Y una vez el paciente me hace síntomas, ahí sí estoy hablando de falla cardíaca, y va a ser el paciente que hace síntomas, que cumple con la definición que acabamos de explicar ahorita en detalle, y ahí voy a ver si el paciente hace remisión, si el paciente sigue persistente, si empeora, y si yo esa falla cardíaca ya el manejo médico no es suficiente y tengo que pensar en manejos avanzados, cuidados paliativos, soporte circulatorio, trasplante, asistencia mecánica de ventrículo izquierdo, ese paciente va a estar en el estadio D, que ahora conocemos como falla cardíaca avanzada. ¿Listo? Muy importante. Y nuevamente ellos vuelven a hacer la claridad que ya la hemos mencionado dos veces, pero no está de más mencionarla una tercera vez. Estadio C, es decir, paciente con síntomas, que le resuelven los síntomas, sigue siendo estadio C, sigue teniendo una falla cardíaca, solo está manejado, pero es una falla cardíaca. Y ellos dicen que para determinar los síntomas lo que más serviría sería la clasificación de NIJA para la valoración de la clase funcional y el deterioro de la misma. Entonces seguimos utilizando NIJA tal cual como siempre la hemos conocido. Uno, todos los pacientes como la normalidad, los que tenemos disnea con un ejercicio. Dos, los pacientes que tienen, digamos, disnea con moderados esfuerzos, ¿cierto? Tres, los pacientes que tienen disnea con actividad ordinaria o menor a la ordinaria que se le llama, ¿cierto? Aquí sería como actividad ordinaria tipo caminar, aquí sería con actividad menor a la ordinaria tipo peinarse, bañarse. Y cuatro, el paciente que tiene disnea en reposo. Eso no ha cambiado y seguimos utilizando el NIJA tal cual. Posteriormente, ellos mencionan, aprovechando que están hablando como de este curso natural de enfermedad, la trayectoria clínica. Y ahora es lo que hablamos, ¿cierto? La diferencia entre remisión y estable. Ellos no están de acuerdo con la definición de paciente estable. Si un paciente sigue igual, a pesar de que yo le puse síntomas, pues no se ha empeorado, pero no es que esté mejor. Entonces tiene ausencia de mejoría sintomática, es una falla cardíaca persistente. Tiene mejoría sintomática, es una falla cardíaca en remisión. Y ellos hacen una aclaración muy importante en descompensación. Ellos están completamente en contra del término falla cardíaca agudizada, completamente en contra. Y la razón es porque ellos dicen que no necesariamente la descompensación es una agudización, muchas veces es una, digamos, una descompensación crónicamente progresiva. Es el paciente que desde hace rato viene mal, 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 solo que vino a consultar a lo último. Entonces no es un problema agudo, no es que ese paciente se me acaba de infartar, tiene un TEP, está con una crisis hipertensiva, no. Es que el man desde hace rato viene con un problema de mal manejo y está crónicamente descompensado. Entonces debemos hablar de falla cardíaca descompensada, no de falla cardíaca agudizada. Y llegamos a la clasificación por la FEBI. En la clasificación por la FEBI lo que nos dicen ellos es, vea, seguimos hablando de FEBI reducida por debajo del 40%, moderadamente reducida o levemente reducida 41 a 50%, preservada por encima de 50%, y esto es como lo más nuevo o lo que más habría que hacer énfasis que uno no tiene muy en la cabeza, y es que ahora meten falla cardíaca con FEBI mejorada. ¿Listo? Falla cardíaca con FEBI mejorada. Es importante tener esto en cuenta, ¿listo? Porque hay muchos estudios que hablan de falla cardíaca con FEBI recuperada y no, digamos que no se está de acuerdo con este término, sino que se está de acuerdo con el término mejorada. ¿Y cómo vamos a definir una falla cardíaca con FEBI mejorada? Es un paciente que tenía una FEBI menor al 40% y que en un seguimiento posterior, ya vamos a hablar de cómo se hace ese seguimiento, tiene una elevación de 10 o más puntos porcentuales, por ejemplo, estaba en 30, ahora está en 40, estaba en 35, ahora está en 45, y esa segunda medida, además de tener esa elevación de 10 puntos porcentuales, debe estar por encima del 40%. Entonces es muy importante eso. Y algo que se hace mucha alusión y que ahorita vamos a hablar más a fondo con un estudio de la evidencia que hay detrás, en esta FEBI mejorada se debe continuar con el manejo. No es como que el paciente me mejoró y listo, le quito el manejo, ya se curó. No. Se continúa el manejo porque al retirarles el manejo se evidencia que vuelve a caer la FEBI y se les deteriora
nuevamente el pronóstico a estos pacientes. En términos de clasificación etiológica no dicen nada, ¿sí? Dicen que lo importante es ser muy como abiertos, por así decirlo, a la hora de hacer esta parte de la clasificación etiológica, no solo hablar de isquémica y no isquémica, entonces, pues digamos que ellos simplemente dicen busque la etiología específica para ver si existe una terapia específica que se le pueda hacer conforme a la misma, pero ya, no dicen nada más. Y esto sería todo lo que tendríamos que hablar en términos de esta nueva definición de falla cardíaca. Entonces no se olvide, el punto es que uno debe tener síntomas sí o sí, debe tener una alteración cardíaca, sea estructural o funcional, y debe tener una congestión objetiva, que puede ser o con péptidos natriuréticos o que puede ser con una evidencia objetiva paraclínica, que aquí podemos hablar de radiografía, podemos hablar de un eco con alteraciones de llenado, de un cateterismo o de medición de presión yugular venosa. Y con eso, digamos que se definiría la falla cardíaca y esta misma la clasificaríamos entonces con la trayectoria clínica, que acuerden que es A, B, C y D, pero ahora A y B no son falla cardíaca, es en riesgo y pre-falla cardíaca, y C y D sería ya falla cardíaca y falla cardíaca avanzada. Seguimos haciendo la clasificación con el INNIJA para la clase funcional y seguimos utilizando la FEBI, en donde vamos a hablar de una FEBI reducida, ¿cierto? Cuando es menor al 40%, de una FEBI preservada cuando es mayor al 50%, de una FEBI levemente reducida cuando está entre 40 y 50%, y de una FEBI, que esta es la más nueva, mejorada, que es un paciente que tenía una FEBI menor a 40, pero que evoluciona elevando más de 10% y con una segunda medida por encima del 40%. Y con eso resumiríamos lo que sería toda esta parte de la actualización en la definición de la falla cardíaca. Con lo anterior claro, hablemos ahora de lo que sería la actualización en el manejo que nos propone el JACC, o pues es la ACC en el journal de la ACC. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta nueva, digamos, clasificación, ¿cierto? Por así decirlo. Ellos lo que dicen es que esto es una actualización en el manejo. Es decir, que si uno quiere estar como más empapado en el manejo, debería leerse la guía de manejo que ellos tienen ya publicada y luego leer esta actualización. Digamos que, como les comenté, ya tenemos todo eso publicado en nuestros videos previos de falla cardíaca, hablemos de la actualización. Y entonces lo que ellos dicen básicamente es que hay como estos 10 puntos como pivotales que ellos deben abordar en esta nueva actualización. Lo primero es cómo implementar la terapia dirigida en metas, ¿cierto? Eh, una, digamos, terapia médica adecuadamente dirigida, en donde hay lo que es iniciar, adicionar o cambiar la titulación, cómo se deben hacer los manejos de referir, de coordinar el equipo, de la adherencia al manejo, de, digamos, poblaciones específicas, de costos, barreras de acceso, cómo manejar que cada vez más hay una mayor complejidad en términos de los medicamentos, de las guías, de todo, cómo manejar las comorbilidades y cómo manejar el cuidado paliativo de estos pacientes. Como les mencioné, esta actualización es única y exclusivamente para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la verdad, la razón por la cual surge esto es por una creciente evidencia que todos conocerán, si no ahorita igual la vamos a mencionar, en lo que son los estudios con los inhibidores del SGLT2 y los antagonistas de los receptores, o más bien de los inhibidores de la neprilicina, en términos del manejo de la falla cardíaca. Entonces es siempre recordar que los medicamentos que tenemos como manejos o como opciones terapéuticas para la falla cardíaca son los beta bloqueadores, los inhibidores de la neprilicina, los IECA y los ARA2, que estas serían como por así decirlo nuestra primera línea de manejo. Posteriormente, como segunda línea de manejo, tenemos los agonistas de aldosterona, los inhibidores del SGLT2, los vasodilatadores y la ivabradina. Y aquí falta uno que algunos estarán preguntando de pronto, que es la digoxina. Ellos dicen la digoxina sigue sin cambios y cada vez menos la vamos a utilizar. Entonces uno como que se podría ir olvidando, entre comillas, un poco de esta. Siempre, siempre recordar que todos los medicamentos que se utilizan en falla cardíaca tienen una dosis inicial, pero el objetivo es llevarlos a una dosis meta o a un target dose, que básicamente es como la dosis en la cual se evidenció la mejoría en los resultados en los estudios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el carvedilol, yo lo empiezo a 3.125, pero la evidencia que yo quiero o la evidencia que hay de que el carvedilol realmente sirva en falla cardíaca es a dosis de 25 cada 12 horas. Entonces uno tiene que irlo titulando y titulando y titulando y titulando. Lo mismo ocurre con todos los otros medicamentos, IECAS, ARA2, sacubitril, valsartán.
todos, absolutamente todos, dosis inicial, pero los tengo que llevar a una dosis meta, una dosis objetivo. ¿Qué pasa si mi paciente no llega a esa dosis objetivo? Lo llevo hasta la dosis máxima tolerada. Esto es importante, o sea, si no se puede porque ya el beta bloqueador lo tiene una frecuencia cardíaca de 55, pues no se va a poner a titular el beta bloqueador, quietos ahí. Entonces, por lo menos es llegar a eso, pero si no, por lo menos a dosis máxima tolerada. Hablemos entonces de cada uno de los medicamentos por encima. Empecemos con el beta bloqueador. En el beta bloqueador podemos hablar del bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato, que son los que tienen evidencia. Eso es muy importante porque no hay que poner otro tipo de propanolol, no sé, esos no tienen evidencia en falla cardíaca. Son estos lo que hay que utilizar. Se debe evitar en pacientes hipotensos, definitivamente. En términos de inicio ya como tal de la terapia, se ha visto que quizá lo mejor es iniciarlo en pacientes secos. En pacientes congestivos, quizás sea mejor empezar los IECA y en un tiempo después los beta bloqueadores. Pero eso no quiere decir que no se puedan iniciar al tiempo. Se pueden iniciar en conjunto. ¿Listo? Y aquí tenemos como las dosis y las dosis como habíamos hablado. Bisoprolol 1.25 una vez al día, la idea es llevarlo a 10 una vez al día. El carvedilol 3.125 cada 12, la idea es llevarlo a 25 cada 12 si pesa menos de 85 o 50 cada 12 si pesa más de 85. Y el metoprolol lo empezamos a 12.5 a 25 días y la idea es llevarlo a 200 días. Por su parte, los antagonistas o los inhibidores de la neprilicina se utilizan con el ARA2. Ustedes saben que la combinación es sacubitril-valsartán. La razón por la cual lo utilizamos con un ARA2 y no con un IECA es porque junto con un IECA aumenta el riesgo del angioedema y pues eso no es deseable. Se puede utilizar de nuevo o intercambiar con IECA o ARA2. Digamos que si ustedes se quedaron en la guía europea del 2016, la guía europea del 2016 iniciaba con IECA, con beta bloqueadores, y si el paciente seguía sintomático en tercera línea de manejo, le poníamos el antagonista o el inhibidor de la neprilicina. Eso ya no es así, ya tenemos estudios que vamos a repasar ahorita más adelante que nos avalan el uso de los inhibidores de la neprilicina desde el inicio, desde que diagnostiqué a mi paciente con falla cardíaca e incluso en el inicio en la hospitalización. Entonces, se puede utilizar cualquiera de las dos estrategias. Importante que si va a ser la segunda, un intercambio, ¿cierto? Porque mi paciente venía con IECA y lo quiero rotar a inhibidor de neprilicina. Lo que se va a hacer es un periodo de washout de 36 horas, es decir, se deja 36 horas sin el medicamento y posteriormente le inicio el sacubitril/valsartán. Genera un mayor riesgo de hipotensión, por lo que hay que tener cuidado con pacientes hipovolémicos o con tensiones limítrofes. Digamos que estas son las dosis iniciales, varían dependiendo de qué tanta dosis tuviera el paciente previa de IECA. Si el paciente es de nuevo, pues nada, se la inicio bajita, 24, 26, pero si por ejemplo tenía una dosis menor a 10 miligramos de enalapril, menor a 150 miligramos de valsartán, nunca había recibido esto, tiene una TFG menor a 30, tiene un Child-Pugh B, es mayor a 75 años, le inicio 24 a 26. Pero si el paciente venía con más de 10 de enalapril o más de 160 de valsartán y no tiene ninguna de estas otras condiciones, la TFG baja, la alteración hepática, lo inició con 49 a 51 y la idea es llevarlo a 97 a 103 cada 12 horas. Este es el primer estudio que surgió del IECA y el ARA2, que es el Paradigm, ¿cierto? Que básicamente se utilizó para demostrar que en los pacientes con FEI reducida, con BNP elevado, el IECA era superior al enalapril, pero eran pacientes que ya tenían como tal, digamos, un manejo establecido, ya venían con manejo de falla cardíaca, se agudizaron y posterior a la hospitalización les cambian y se dan cuenta que el inhibidor de la neprilicina disminuye mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y mortalidad por cualquier causa. Entonces, este es el primer estudio que sale y con base en este estudio es que la guía europea dice lo ponemos de tercera línea, cuando el paciente sea refractario. Pero después, pues evidentemente dicen, venga, estos resultados puede que no tengan que ver con que el paciente esté refractario, sino que desde el inicio sea mejor. Y efectivamente sacan el Pioneer HF, el Pioneer Heart Failure, que demuestra cómo en pacientes hospitalizados que se les inicia de una sacubitril/valsartán hay una mejoría en congestión objetiva en términos del NT-proBNP. Hay una reducción más rápida y más significativa. Y posteriormente también hacen otro estudio en donde evidencian como de nuevo a pacientes con falla cardíaca diagnosticada de nuevo, eh, les va mejor en términos de disminución de NT-proBNP al utilizar el IECA, al utilizar el inhibidor de la neprilicina, y como a medida que cada vez baja más el NT-proBNP, digamos que eso era algo que le faltaba a este estudio de arriba, y era que no me correlacionan esto con un desenlace clínico, que a fin de cuentas es lo que importa. ¿Se hospitalizan más o se hospitalizan menos?
porque puede que le baje más el NT-proBNP, pero se hospitalicen igual. En este sí lo valoran y dice, hay una mejoría en índices cardíacos y en NT-proBNP, lo cual digamos, se correlaciona la disminución del NT-proBNP con la remodelación cardíaca. Entonces definitivamente sirve y lo podemos utilizar de forma segura de nuevo. Posteriormente tenemos la ivabradina. La ivabradina, recuerden que es un antagonista de la corriente FONI, es decir, que es un antagonista de la corriente que se encarga del automatismo de las células cardíacas, es decir, de lo que se encarga de que el marcapasos del corazón, el nodo sinusal, pueda latir automáticamente. Entonces, al disminuir esta corriente, lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. Y por eso uno la debe utilizar es en pacientes que tengan beta bloqueadores a dosis máximas toleradas y persista con frecuencias cardíacas por encima de 70. Muy importante que esté en ritmo sinusal. Si no está en ritmo sinusal no sirve de nada porque pues no estaría actuando en el nodo sinusal, ¿sí? Porque pues no estaría haciendo ningún efecto porque el nodo sinusal no está funcionando. Definitivamente disminuye hospitalizaciones, a menor frecuencia cardíaca hay un menor riesgo de hospitalización, pero hay un límite. La idea no es bajarse de 60 a 50 latidos por minuto. El estudio que lo avala es el SHIFT. Y algo importante es que no requiere estar en manejo con espironolactona, es decir, no es que la ivabradina sea una tercera línea de manejo. Porque si uno se fija en el algoritmo de la guía europea, lo ponen más o menos así: es IECA beta bloqueador, si no funciona espironolactona, y si no funciona, y considero ivabradina. No, de entrada yo puedo considerar ponerlo si se cumplen estas condiciones: beta bloqueador a dosis tope, frecuencia cardíaca elevada. Y la idea es empezarlo 5 miligramos cada 12 horas con las comidas, o si el paciente tiene alteraciones digamos, de bloqueos, cosas por el estilo, o es mayor de 75 años, 2.5 cada 12. Y llegamos a los inhibidores del SGLT2. Los inhibidores del SGLT2, pues digamos que su evidencia empieza a surgir con los diabéticos, con lo que fue el Emparrec, el Canvas, el Diclertimi, unos estudios en los cuales en los diabéticos se dan cuenta que poner estos medicamentos disminuye la incidencia y las agudizaciones de las fallas cardíacas. Y después dicen, venga, tenemos que ahora hacer un estudio para comprobar eso como outcome primario, pero lo bonito de estos estudios, son estos dos, el Emperor Reviews y el DAPA Heart Failure, es que cogen a pacientes con FEBI menor a 40%, que ya venían con manejo triple, inhibidores del eje, beta bloqueador y espironolactona, y se dieron cuenta que hay una reducción de todos los desenlaces. ¿Cuáles son los desenlaces? Mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular, primera hospitalización por falla cardíaca, eh, lo que sería primera alteración renal, bueno, y alteraciones o hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Todas están reducidas. Miren cómo este metaanálisis del Lancet nos muestra cómo siempre el rombo está orientado hacia la izquierda. Recuerden que si no saben, no conocen cómo analizar un metaanálisis, en mi canal personal Andrés FMED, voy a dejar el link por ahí. Tengo un video donde explico eso por si quieren saber bien cómo analizar estos forest plots. Pero estos forest plots todos nos hablan de evidencia. Solo, si uno ve todos los, digamos, si uno se lee el estudio, solo hay una posible ausencia de beneficio en menores de 55 años, pero pues digamos que no, sin poder concluir eso como tal. Pero como les decía, lo mágico de estos estudios es que lo hicieron en pacientes con y sin diabetes. O sea, esto no dependía de que el paciente tuviera diabetes. Entonces, por eso ahora los señores del SGLT2 hacen parte de nuestro armamento terapéutico en los pacientes con falla cardíaca y respectivamente de que tengan o no diabetes. Aquí tenemos como un resumen de las indicaciones: los inhibidores de la neprilicina, que tenga una FeB reducida y que sea asintomático, básicamente que tenga falla cardíaca. Puede o no tener una historia previa de manejo con IECA o con ARA2. La ivabradina, que tenga una FeB menor al 35%, que esté en dosis máxima tolerada y que continúe con frecuencia cardíaca mayor a 70 en ritmo sinusal. Y evidentemente que tenga síntomas. Y el SGLT2 sería pacientes con FeB reducida, con o sin diabetes, que estén sintomáticos y que debe tener previamente inhibidor del eje, beta bloqueador y espironolactona. De igual manera tenemos pues contraindicaciones y cautions, como precauciones que debemos tener. Siempre recordar sacubitril valsartán contraindicación durante el periodo de washout, ¿cierto? Muy importante durante el periodo del washout. Ojo con el angioedema, embarazo no se puede utilizar, en lactancia no se puede utilizar, childpox no se puede utilizar. Y hay que tener precaución en pacientes con alteraciones hepáticas, alteraciones renales, entre otros. Pacientes hipotensos, depresión de volumen, por lo que les dije que generaba más hipotensión. Ivabradina va a estar contraindicado cuando no tenga las indicaciones, como que tenga FeB preservada, que esté muy hipotenso, que tenga una frecuencia cardíaca menor a 60, que tenga un childpox, y hay que tener cuidado en pacientes que tengan problemas de conducción, síndrome del nodo enfermo, etc.
Y el SGLT2 básicamente va a ser contraindicaciones diabetes tipo 1, que tenga pues hipersensibilidad a la droga, que esté en lactancia o que esté en diálisis. Y hay que tener precaución, TFG menor a 30 en DAPA, TFG menor a 20 en empaglifosina y embarazo, riesgo de infecciones micóticas, infecciones urinarias, entre otras. ¿Cómo vamos a hacer entonces, o todo esto que acabamos de mencionar, cómo lo agrupamos al manejo? Porque a fin de cuentas ellos hacen una actualización en el pathway, en el algoritmo, en la vía de manejo de los pacientes con falla cardíaca. Y básicamente vamos a iniciar sí o sí con un inhibidor del eje y con un beta bloqueador que pueden o no iniciarse al tiempo o pueden tener 2 semanas de separación. Y este inhibidor del eje puede ser IECA, puede ser ARA2 o puede ser sacubitril valsartán. Posteriormente voy a empezar a titular y la titulación va a ser cada 2 semanas monitorizando los eventos adversos de cada uno de ellos y es muy importante individualizar, o sea, no es una receta de cocina de que entonces cada 2 semanas le doblo la dosis. Si es un paciente que me demora en responder, se demora en adaptar al medicamento, pues me puedo demorar un poquito más en titularlo cada 3 semanas, cada 4 semanas. Hay que individualizar y valorar cada particularidad del paciente. Siempre tener en cuenta lo que sería el withhold, es decir, como el retener los medicamentos, saber cuándo no aumentar la terapia. ¿Qué cosas pueden entrar a jugar un papel ahí? Decisión del paciente, si él dice no quiero más pastas. Contraindicación, que tenga alguna contraindicación a un medicamento y siempre tener en cuenta estas contraindicaciones. Y también la expectativa de vida, ¿sí? Saber qué tan beneficioso es para un paciente si ya está en su fase terminal de la enfermedad adicionar un medicamento para evitar remodelación cardíaca, por ejemplo, pero que no tiene tanto beneficio sintomático. Siempre hay que tener en cuenta esas como consideraciones. Y entonces el escalonamiento terapéutico se va a realizar pues cuando el paciente tenga refractariedad. Algo que pues por lo menos yo no vi en la guía es que no definen la refractariedad en términos de, bueno, es solo persistencia de síntomas, porque si uno se fija todos los estudios que añaden Spiro, los estudios que añaden los otros, deben cumplir también con que tengan una FEBI reducida y en muchos se habla de una FEBI menor a 35%. Pero básicamente, si el paciente persiste sintomático, pese a la combinación de inhibidores del eje y beta bloqueadores, no requiere dosis tope, ¿cierto? Puede estar en dosis máxima tolerada o ya que se haya aumentado bastante y no ha llegado a dosis tope, le coloco la espironolactona. La hidralacina más dinitrato la voy a considerar principalmente en afroamericanos que tengan refractariedad, la raza negra, y este es un problema súper grande y que hacen alusión en la guía, y es que casi todos los estudios del sacubitril, de todo, no tienen casi población afroamericana, no tienen casi población negra, entonces nos queda la duda de si realmente en ellos existe o no el beneficio de esos medicamentos, porque sabemos que, pues, digamos, el comportamiento farmacológico puede variar. Entonces, en ellos definitivamente hay un estudio específico que es la hidralacina más dinitrato y por eso lo ponen como específicamente para ellos. No se habla de hidralacina más dinitrato a otros pacientes que no sean de raza afroamericana. Entonces, pues es un problema definitivamente de discriminación y demás que pues la guía menciona que hay que tratar de solventar, definitivamente. Y otros como la ibabraína o el ICGLT2 con las indicaciones que hablamos, ¿cierto? FEI menor a 35%, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca menor a 70 para ibabraína, E mayor a 70, y inhibidores del SGLT2, FEI menor a 40, que ya tengan Spiro y etcétera. Entonces este es como el resumen. Ellos nos dicen, vea, usted tiene una falla cardíaca estadio C. Para ellos estadio C, recuerden que aquí no están utilizando la clasificación universal porque la ACC no se metió aquí ni la AJA. Entonces estadio C estamos hablando de falla cardíaca sintomática. Ellos dicen, le va a poner un sacubitril, un IECA, un ARA2 y un beta bloqueador con diuréticos para manejo sintomático. ¿Sí? Y después de eso usted va a ver, si el paciente sigue sintomático, entonces toca ver si tiene una TFG mayor a 40, tiene una creatina menor a 2,5, etcétera, y cumple condiciones, pónganle la aldosterona. Si el paciente cumple condiciones de tasa de filtración mayor a 30 para APA, mayor a 20 para EMPA, sigue sintomático menor a 40, considere el SGLT2. Siempre considerar los diuréticos. Es afroamericano, considere la hidralacina más dinitrato. Tiene una frecuencia cardíaca mayor a 70, beta bloqueador a dosis tope, está en ritmo sinusal, considere la ibabradina. Y aquí nos dan como qué es lo que deberíamos monitorizar en cada uno de ellos. Aquí tenemos lo que sería el sacubitril valsartán, ¿cierto? Como dicen, si estaba previamente con IECA, 36 horas de washout. Importante eso, que creo que no se los mencioné. Ese washout es con IECA, no con ARA2. Qué pena si no se los había mencionado, creo que no. Entonces uno inicia la dosis de inicio, recuerden que dependía de si tenía dosis altas o no de IECA o de ARA2, más de 10 de enalapril, más de 160 de losartán, o si tenía dosis bajas o tenía alguna condición particular como Child-Pugh B o algo por el estilo, se variaba la dosis de inicio. Y empiezo, aquí está la dosis de inicio, 49, 51, 24, 26,
y le voy aumentando cada 2 semanas hasta llegar a la dosis meta de 97,103, siempre monitorizando presión arterial, electrolitos y función renal. Y de cara a dos, básicamente seleccionarlo y cada 2 semanas irle subiendo, monitorizar presión arterial, función renal, potasio. Beta bloqueadores, se selecciona la dosis inicial y voy titulando cada 2 semanas hasta llegar a dosis tope. Monitorizar frecuencia cardíaca, presión arterial y signos o no de congestión. Diuréticos, pues digamos que los diuréticos, recuerden que no he hablado de ellos porque no hacen parte del manejo que mejore mortalidad del paciente y su manejo no cambia en nada respecto a lo que previamente conocemos. Tiene que tenerlo si está congestivo, punto. ¿Sí? Y uno le va titulando dependiendo de lo que necesite el paciente. Antagonistas de aldosterona, básicamente se selecciona la dosis inicial y se va aumentando cada 2 semanas nuevamente. Se monitorizan los electrolitos, se monitoriza la función renal y así sucesivamente. SGLT2, DAPA o EMPA, siempre asegurarse que tengan la TFG necesaria. Eh, Iralacina más dinitrato, se selecciona la dosis inicial, se titula cada 2 semanas, se monitoriza presión arterial. La ibabradina, pues confirmar que tenga la indicación que está en sinusal y demás, dosis dependiendo de la edad, y lo que hacemos es revalorar cada 2 a 4 semanas. Si la frecuencia cardíaca se fue a menor de 50, considerar reducir o retirar. Si está entre 50 y 60, perfecto. Y si está mayor a 60, se puede titular cada 2 semanas. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Además de que cada 2 semanas los veamos para la titulación y para la parte. Digamos que ya lo tengo en la terapia que quería, ya con eso logré la mejoría sintomática. ¿Cómo le hago el seguimiento? Se va a hacer un control ecocardiográfico cada 3 a 6 meses después de alcanzar las dosis de ACAs o toleradas. Algo importante es que no se va a hacer de rutina anual, o sea, esto es una única vez y listo. No es que todos los años ecocardiograma al paciente, no. ¿Qué se hace o cuándo se vuelve a hacer un control? Si hay un deterioro sintomático, si tengo que estarle aumentando la dosis de algún medicamento, entonces venga, algo pasó, vuelvo y hago un eco. Pero si ya tengo un paciente, le hice el control a los 6 meses, sigue igual la FEBI, listo. Digamos que no hay que hacerle un control anual, listo. Y algo muy importante, lo que habíamos mencionado ya, no retirar la terapia si hay mejorías. Y en este seguimiento la idea siempre es identificar barreras de problemas de adherencia. Entonces, esto de no retirar la terapia si hay mejoría está fundamentado en este estudio, que es el TREAD-HF. En este TREAD básicamente se dan cuenta en 51 pacientes que cumplen definición de FEI mejorada, que si les quitaban el medicamento había una caída de más de 10%, había una recaída, ¿sí? Estadísticamente significativa más alta en los pacientes que retiraban el manejo. Y entendieron recaída como una caída de más de 10% de la FEBI, un aumento en las alteraciones, digamos, de tamaño de ventrículo izquierdo mayor al 10%, o que incrementara en 2 veces el NT-proBNP o deterioro clínico. Estadísticamente significativo, una P menor al 0,01. Si no tienen ni idea de esto de la P, también en mi canal encuentran el video de cómo analizar ensayos clínicos. Barreras, las barreras que identificar, entonces problemas de no adherencia, ¿cierto? Entonces pueden ser problemas del paciente, de la condición médica, de la terapia, que tenga polifarmacia, socioeconómicos, del sistema de salud. Hay que tratar de identificarlos y hay que tratar de mejorarlos, más ahora que cada vez más hay evidencia de medicamentos que son costosos y que suelen no estar cubiertos de forma general para todos los pacientes. Y aquí se habla de algo muy importante que es el manejo en equipo. Como cada vez más vamos a incluir medicamentos, vamos a tener pacientes comórbidos, diabéticos, etcétera, siempre es muy importante tener un equipo de trabajo para el manejo del paciente de la falla cardíaca. En cuanto a seguimiento de los péptidos natriuréticos, no tenemos una evidencia de si realmente sirve o no. Hay un posible papel en términos de valorar el pronóstico del paciente. Siempre recordar que si el paciente está con sacubitril, el BNP no se debe utilizar es el NT-proBNP, pero digamos que faltan estudios para validar que realmente se deba hacer de rutina seguimiento de péptidos natriuréticos. Medidas invasivas para seguimiento no se deben hacer de rutina, solo cuando uno está, digamos, evaluando un paciente con congestión recurrente que sigue muy sintomático y puede ser como un estudio previo a el inicio de alguna terapia avanzada tipo dispositivo de asistencia o algo por el estilo. En cuanto a remisión, hay muchas, digamos, razones por las cuales uno debería remitir al paciente o a un especialista, pero básicamente aquí hablan una de sobre todo para cuando hay que remitirlo para una decisión de manejo de terapia avanzada, que es, ellos ponen la mnemotecnia I need help. Si el paciente está con inotrópicos, si tiene un NIHA 3 o 4 de forma persistente o péptidos natriuréticos elevados persistentes, si tiene una disfunción orgánica, FEI menor al 35% persistente, si el paciente está por ejemplo, tiene un cardiodesfibrilador implantable y está todo el tiempo con desfibrilaciones, más de una hospitalización por falla cardíaca, si tiene edema a pesar de que se le estén poniendo diuréticos, si tiene baja presión arterial y una alta frecuencia cardíaca, que eso nos habla de descompensación,
si el paciente no tolera, digamos, la terapia guiada por metas, todas estas van a ser condiciones que nos van a indicar que debemos remitir a ese paciente. Poblaciones especiales, como les mencioné, afroamericanos, muy importante. El problema, como hemos hablado, es que no hay muy buenos estudios en ellos. Pero digamos que se habla de que se debe hacer el manejo igual con ellos, considerando el dinitrato con iralacina como una opción terapéutica adicional en ellos. Pacientes ancianos y pacientes frágiles también son un problema en términos de que si ustedes se fijan esas dosis tope pues son dosis altas de beta bloqueadores, de IECA, de ARA2, que son medicamentos que en los ancianos pueden generar eventos adversos indeseables como hipotensión, como un bloqueos, como síncope, como deterioro renal. Entonces, pues digamos que hay problemas con ellos en esos aspectos. Lo último que vamos a hablar o que menciona la guía es el manejo paliativo. En el manejo paliativo lo más importante es la calidad de vida y siempre recordar que la calidad de vida se determina conforme a las metas del paciente. El adecuado manejo es el mejor manejo sintomático, digamos que no hay que adicionar algo más. Definitivamente se pueden adjuntar cosas, pero lo más importante es tener un buen manejo de la falla cardíaca como hemos explicado hasta ahora. Evidentemente si sigue con disnea refractaria puedo considerar uso de otras terapias como opiáceos, etc. Siempre considerar la remisión a especialista ante síntomas refractarios y enfermedad terminal, el I need help que acabamos de hablar. Siempre incluir al paciente para planear las futuras decisiones. Y algo importante acá, quizá no es manejo paliativo, pero en lo que sería el manejo avanzado que estábamos mencionando aquí en la remisión, recordar que el manejo avanzado pues no hace ninguna alusión a nada de esta guía, solo dice que continúa igual. O sea que lo que es cardiodesfibrilador implantable y lo que es cardioresincronizador se deben considerar en pacientes que siguen con FEBI deprimida y que tienen terapia médica óptima y ojalá que tengan una expectativa de vida mayor a un año y cada uno sigue con sus propias indicaciones. Recuerden que las indicaciones del CDI es una taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica o una cardiomiopatía dilatada o una cardiomiopatía isquémica que tenga más de 40 días post-infarto. Y para el cardio resincronizado, recuerden que las indicaciones son un QRS mayor a 130 o un paciente que tenga un bloqueo auriculoventricular de alto grado, es decir, MOVIDS 2 o grado 3. Eso no cambió. Y digamos que podríamos tener un resumen que ellos hablan de los principios del manejo con estos 10 principios que ellos, pues son más de 10 que nos otorgan. Primero, lo más importante es una terapia guiada, dirigida, es el fundamento del manejo, ¿cierto? Se debe utilizar lo que se espere que genere un mayor beneficio, individualizar a cada paciente, pero siempre iniciar la terapia guiada, siempre considerar el escalonamiento terapéutico y siempre buscando la dosis objetivo, porque la dosis objetivo, la dosis meta son las que sirven. Siempre iniciar lo más temprano posible la terapia en un paciente que cumpla la definición de falla cardíaca. Siempre identificar y eliminar las barreras que hablamos. Hacer un adecuado manejo de la congestión con los diuréticos. Individualizar la titulación conforme a cada paciente. Lo que dijimos, no es obligatorio titular cada 2 semanas. Considerar manejos avanzados 3 a 6 meses después de tener una terapia que no ha servido. Considerar una reparación quirúrgica de la válvula mitral a través de transcatéter en regurgitación moderada a severa, enfocarse en síntomas, capacidad funcional y función cardíaca en el seguimiento del paciente, siempre incluir al paciente en las decisiones y trabajar en equipo. Eso era todo entonces lo que tenía para comentarles en este video de actualización de definición y actualización de manejo de falla cardíaca con FEBI reducida. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que cualquier pregunta que tengan, no duden en dejarla en los comentarios. Trataremos de responderla lo más pronto posible. De momento yo me despido. Nos vemos en un próximo video.